tu estado. Claro que Pero hay sí. que tener cuidado con el lenguaje que se emplea a esos fines. A mí me gusta hablar resultados. Antes de querer tomar cierta posición. Porque es que nosotros tenemos una historia de debilidades. O sea, y haciendo uso de la transversalidad, tenemos el problema del masacre, tenemos el problema que nos dejó la pandemia. Sí, Post pandemia, esas medidas que se tomaron, hoy en día ya no se habla de ellas, pero todos los comerciantes fronterizos quebraron en República Dominicana ujú, por esas medidas fuertes que se tomaron. Entonces, se prohibió el cruce fronterizo mar, tierra ujú. y, 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 y aéreo. Sin embargo, ¿qué hizo esto? Fortaleció la ilegalidad, la irregularidad, porque esos 60 pasos aproximadamente que existen en la línea fronteriza se fortalecieron, Sí, fueron identificados en restauración una serie de mercados binacionales irregulares. O sea, lo que tenemos es muchas debilidades. sí. No creo. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RTN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, hemos llegado a 217,000 suscriptores con más de 39 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, el cual vamos a intercambiar impresiones relativo a la seguridad ciudadana y algunos temas también que van conjuntamente con ese tema, por ese tema es transversal, no es un tema unilateral, sino que es transversal. Hablamos con el destacado amigo, el general retirado, William Martínez. ¿Cómo está, William? Buenos días, distinguido colega. Ya Ariel, desde la sí, comunicación somos sí, colegas. Ariel Lara, te agradezco realmente la oportunidad de que me dirija a la población nacional e internacional a través de este importante medio. Sí. General, quiero hacerle una pregunta que me hace ahora. Con la situación de la inmigración, que ha sido un problema muy notorio en República Dominicana, esto también podría comprometer en parte la seguridad ciudadana. Voy a decir esto para entrar de una vez que me responde, no lo voy a interrumpir. Ujú. Yo tuve la oportunidad de preguntar en la semanal sobre delincuentes que han venido de Haití. En este caso, uno que llamaba Sanson Luis. Y lo agarró el CEPRON y el ejército en Jimaní. Entonces lo que tenía era una asa, un machete, pero tenía un historial delincuencial grandísimo. También en este año pasó lo siguiente, general. En la frontera, pero del lado de Haití, agarran a la esposa más peligrosa, que es el Gran Green de Haití. Es más peligroso incluso que el conocido barbecue. Pero la agarran allá, pero con miras de venir a República Dominicana. Y aquí hay cientos y cientos y cientos de ilegales. No lo voy a interrumpir. ¿Qué usted opina de ese tema tan neurálgico aquí en República Dominicana? Mira, muchas gracias por la oportunidad. Tocaste un punto importante. Te referiste a Jimaní. Y en Jimaní funciona uno de los 4 puntos autorizados para migración dominico-haitiana y viceversa. Entonces allí está Malpaso. Entonces, ¿qué resulta? Pero en esos 300 kilómetros, 392, 91, porque hay un problema aquí para establecer cuál es el límite de la línea fronteriza dominico-haitiana, pero vamos a referirnos a 391. Sí, Tenemos esos 4 puntos autorizados. Tenemos Dajabón, tenemos Elías Piña, tenemos Jimaní y Pedernales. Sin embargo, la vulnerabilidad fronteriza dominico-haitiana trasciende más allá, porque se habla de que hay unos 60 pasos irregulares donde también se realizan mercados binacionales. sí, Y esto salió a relucir en la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Hace aproximadamente 3 meses a la fecha, el presidente de la República se pronunció
y dijo que esto sería fortalecido aplicando la ley de migración, que es la 285/04, y que se iban a deportar unos 10,000 nacionales haitianos por semana. Yo hice un cálculo. En ese momento estaban hablando que restaban para concluir el año de unas 15 semanas. Por 10, entonces estamos hablando de 150,000 personas. Sí. Recientemente ellos dieron la estadística en el año que finalizó, 2024, y la información que salió a relucir fue que han deportado hacia la República de Haití más de 200,000 nacionales haitianos. Sin embargo, cuando ocurren casos como ese que usted ha mencionado, o sea, nosotros decimos, pero ¿y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente se habla de que la frontera está blindada, pero todo lo que vemos son debilidades. Salen a relucir esas informaciones porque ese ciudadano haitiano se apresó, pero no fue con una labor de inteligencia, o sea, fue un caso fortuito de ese apresamiento. Hay otro que se apresó también y cuando se retornó allá fue linchado Igual, también. igual que el de Jimaní también que fue hinchado. Entonces, son cosas que nos tienen a nosotros muy preocupados, porque ustedes también notan que se emiten estas informaciones, son vehículos interceptados en los cuales viene ese trasiego de nacionales haitianos, 30, 40 personas, que uno hasta se pregunta, pero Dios mío, ¿cómo es que hay cupo para que estas personas vengan ahí? Pero lo cierto es que tenemos muchas debilidades en esa línea fronteriza, por ahí se trafica de todo, por ahí entra de todo. Un caso reciente, esa sustracción de esas 900,000 cápsulas de la policía que aparecieron allá. O sea, Sí, el tema. entendemos que, como usted bien dijo, la seguridad es transversal porque lo toca todo y debemos ser reales. Tenemos debilidades en esa línea fronteriza y esto lo que se debe es fortalecer. Muchas veces también nos llama mucho la atención el presidente de la República, con todo el respeto que se merece, porque es la máxima autoridad de nuestro país, el licenciado Luis Abinader, se ha pronunciado en unos términos que a veces uno se pregunta, ¿y será que no tiene asesores en lo que es la materia internacional? Porque él es quien dirige la política internacional de la República Claro Dominicana, que sí. ese artículo 128 de la Constitución. Cuando él usa esos términos fuertes, los delincuentes haitianos, los miembros de las gangas que crucen a República Dominicana, si vienen a nuestro territorio, ellos sabrán lo que aquí le pasará. No, esos son términos amenazantes. Me parece a mí que en cuanto a lo... Tú tienes que defender tu Estado, Claro que pero sí. hay que tener cuidado con el lenguaje que se emplea a esos fines. A mí me gusta hablar resultados. Antes de querer tomar cierta posición. Porque es que nosotros tenemos una historia de debilidades. O sea, y haciendo uso de la transversalidad, tenemos el problema del masacre, tenemos el problema que nos dejó la pandemia. Sí. Post pandemia, esas medidas que se tomaron, hoy en día ya no se habla de ellas, pero todos los comerciantes fronterizos quebraron en República Dominicana por esas medidas fuertes que se tomaron. Entonces, se prohibió el cruce fronterizo mar, tierra y, y- y- y aéreo. Sin embargo, ¿qué hizo esto? Fortaleció la ilegalidad, la irregularidad, porque esos 60 pasos aproximadamente que existen en la línea fronteriza se fortalecieron. Sí. Fueron identificados en restauración una serie de mercados binacionales irregulares. O sea, lo que tenemos es muchas debilidades. Sí. No creo yo que diciendo, llevando esa política, ese mensaje de que la frontera dominico-haitiana está blindada del lado norteamericano, del lado dominicano, no creo que sea lo idóneo. Sí. Otra falla, el muro fronterizo. Porque el muro, ¿dónde se construyó? En territorio dominicano. Entonces, las pirámides, que son 313, Sí. te establecen a ti la línea fronteriza. Y por eso se han creado esos momentos difíciles entre miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana
porque ellos dicen que no tienen ejército, pero ellos tienen una brigada de seguridad para protección del medio ambiente, El BESAP. el BESAP. Ujú. Entonces, eso es una formación militar. Sí. Entonces, ellos dicen que no tienen, pero recientemente acaban de inaugurar una base militar, pero también tienen un ministro de defensa y lo establece su constitución. Esta figura fue restablecida recientemente Claro que sí. y ellos nombraron un general de 3 estrellas Ujú. como ministro de defensa. O sea, son una serie de tópicos, de conjeturas que realmente merecen que se le preste atención. General, por eso lo traje aquí, por la capacidad que tiene y porque usted es una voz autorizada del tema, porque precisamente también conoce el tema de la frontera. Entonces, con relación ya a República Dominicana, para seguir en la misma tesitura del tema haitiano, sale en la prensa que los haitianos han matado más de 200 dominicanos. Eso en otra parte del mundo es un alarme con un país que haga frontera. ¿Cómo usted ve esa situación? De aquí, sí, porque aquí no se está depurando quién es criminal, aquí no se está depurando absolutamente nadie. Cualquier criminal puede ser un coquero y no es que tengo nada en contra de los coqueros. O puede cambiar botella y puede ser un criminal disfrazado, que lo que está esperando un momento para hacer una estructura criminal. Y recuerde que ahora existe algo que no existía, que es la tecnología. Por WhatsApp no hay que ir a la frontera a hablar con Barbecue. Barbecue puede hablar con alguien de aquí y formar algo. ¿Cómo usted ve eso? Mira, es lo que te acabo de decir, son de las debilidades que tiene Ujú. esa línea fronteriza. Y nosotros los dominicanos, lo que tratamos es siempre de justificar que estamos blindados en la frontera. Y no es así. Eh, La República de Haití, si se podría decir, es un Estado, porque Ujú. tienen constitución, pero no tienen autoridades electas. Todas son provisionales Ujú. y tienen este Consejo Provincial de Transición, pero un punto es modificar la constitución. Otro punto es fijar una fecha para que se realicen elecciones libres, Ujú. para entonces elegir a las autoridades por el pueblo, que es donde radica la democracia, para que dirijan los destinos de esa nación. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? No hay autoridades para hablar desde República Dominicana con la República de Haití para sentarse en una mesa de trabajo, si se podría decir. Entonces, otro punto es que como esa debilidad existe en Haití, los haitianos carecen de documentos. Se quiso implementar un sistema biométrico para identificarlos, pero ellos fueron renuentes, porque ellos saben que son el principal socio comercial de la República Dominicana. Ujú. Entonces, esto se hizo un anuncio con mucho júbilo, pero a la fecha no está funcionando. Entonces, usted se pregunta, en la frontera dominico-haitiana, del lado dominicano, están todas las agencias que trabajan la inteligencia. Y sin inteligencia, tú no puedes hacer algo. Porque la inteligencia es la que te identifica todo. Ujú. Tú tienes lo del DOIF, tú tienes lo del DNI, tú tienes la inteligencia de las 3 fuerzas, pero también tienes inteligencia policial. Y todas estas informaciones se cruzan para validar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se van a implementar para que esas amenazas sean reducidas a su mínima expresión? Porque el tema de las cápsulas, ¿cómo se identifican? Por una operación que hacen miembros de la policía keniana en Haití. Los kenianos, Los kenianos, es que destapan que no eso. fue una labor de inteligencia que se hizo en República Dominicana. Sí. Entonces, esas 200 personas dominicanas que han perdido la vida a manos de nacionales haitianos En territorio en dominicano. territorio dominicano, ¿cuál es la medida que se está implementando para reducir esto a su mínima expresión? Sí. Porque está bien, tenemos los mercados donde ellos se manejan. Sí, pero ¿qué tú estás haciendo para donde ellos están? Porque otra cosa, esta mano de obra barata, porque ese que viene a trabajar es muy difícil que se vincule, o no es difícil, pero la proporcionalidad es menor, que Ujú. se vincule en un crimen o en un delito. Entre los países que hay frontera, los riesgos siempre son mayores. Claro que Y sí. usted debe estar evaluando de manera constante en base a la probabilidad, la vulnerabilidad, el índice, el impacto. Tú tienes que medir eso y seguir trabajando. O sea,
No tratar de implementar una medida a priori para con un caso tapar el otro. Entonces yo entiendo que aquí se deben fortalecer los mecanismos de la seguridad, se deben sentar, aquí hay muchas personas capaces que pueden hacer aportes, porque la reacción, pero la reacción es por algo ya que ha sucedido. Se tiene que fortalecer la prevención. El pilar principal de la seguridad es la prevención. Sí. Si tú quieres prevenir, fortalece la frontera, pero no diciendo que tiene 3,000 guardias allí, gastando combustible. No, se mencionó la tecnología, pero que eso realmente funcione. Tú tienes el dron, si tú tienes la cámara, el centro circuito de vigilancia, entonces que todo eso esté monitoreado y que toda esa información vaya a una misma base de datos. Eso te permite a ti hacer esos levantamientos y tomar medidas, crear Claro. planes, pilotos. Miren, otra cosa que usted no mencionó, la primera criatura que nació en territorio Ay, dominicano de nacionalidad haitiana. Pero entonces, ¿qué resulta? pero son varios Ustedes dijeron años que son pasando varios años, que eso. ya este es el 5.º año. Sí, O sea, ¿qué medida se ha tomado con eso? sí. Eso es lo que nosotros debemos reflexionar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y no es como se dice, bueno, pero que eso tiene años sucediendo. Bueno, pero es que, como dice un adagio, el que acepta el cargo, acepta la carga. Y Exactamente. si usted está ahí, y hoy es quien dirige los destinos de la nación de República Dominicana, usted debe rodearse de buenos asesores para que lo ayuden a usted tomar buenas decisiones. Por ejemplo, en migración, está fuerte el tema, porque el distinguido vicealmirante que está allí, Lee Ballester, realmente le entró a eso. Bien, pero se pueden hacer otras tareas para evitar la confrontación, la violencia, porque eso vende, eso es morbo. Sí, Eso es morbo. Tú puedes hacer levantamientos y hacer tus operativos. No estoy diciendo que sean flexibles tampoco, ni que, porque la autoridad debe respetarse. sí. Ahora, tú debes tener ese personal, esos colaboradores capacitados para que puedan enfrentar cualquier situación y Claro. que no sobrepase sus capacidades. Claro, hay en otra parte del mundo general, y cito porque siempre hacen comparaciones cuando les conviene, pero cuando no conviene no se hacen comparaciones. Y hay algo que nos une, que existe el derecho comparado, Claro. para poner una ley que compagine con otro país, que tenga la misma cultura, tenga la misma formación, más o menos similares para implementar una ley. Hay en países, lo cito porque hay en países fuera, que cuando agarran un indocumentado y lo deportan, ellos ya le toman huellas digitales, datos biométricos, todo, para que cuando entre, sea fácil de agarrar. Aquí lo deportan, se van y al otro día entran por otro lado. Eso ha sucedido en este país. Incluso, no lo dice Ariel Lara, lo dijo el mismo director de inmigración, que había una mafia. Que había una mafia, y eso siempre se ha concentrado ahí. General, Déjame responderte esa parte ajá, ahí. dele esa parte. Discúlpame. Te la Claro voy que a sí. responder con algo que sucedió real porque lo viví yo. Ujú. En el 2013, a finales, me designaron a mí comandante de departamento policial con asiento en Jimaní. Precisamente. 305 kilómetros a partir del kilómetro 0, ¿verdad? Sí. La distancia son 305 kilómetros. Y esa situación yo la viví a diario. ¿Por qué? En el parque de Jimaní, es que las provincias fronterizas viven de los mercados binacionales. Entonces, por eso es que se le hace tan difícil a las autoridades dominicanas implementar protocolos fuertes para que ellos no pernoten de este lado. Ok. Por ejemplo, te voy a poner una diferencia para retornar de nuevo. Ujú. De esos 4 mercados binacionales, el más seguro es el de Pedernales y el que está más distante. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el mercado es cerrado. Oh. O sea, ellos vienen del lado haitiano, entran al mercado, pero no pueden acceder al territorio dominicano. El mercado tiene un perímetro y las mesas están dentro. Ok. En Jimaní es diferente.
porque el río Solier creció y llegó. Entonces ellos hicieron un relleno sanitario y todo eso está abierto ahí. Solamente hay control en la puerta. Y llega un espacio que le dicen territorio de nadie. ¿Cuál es el territorio de nadie? Puerta Dominicana, Puerta Haitiana. Y ese espacio es territorio de nadie. Entonces, para responder lo que me dijiste, ¿qué vivía yo a diario? En ese parque central de Jimaní, los nacionales haitianos o nuestros hermanos haitianos, que en condición irregular, pernotando en el parque. Mucha bulla, mucho ruido, meretriz, Sí, porque de no, todo, no tienen control. de todo. Sí. Yo implementé unos servicios nocturnos, hacía mis operaciones, los apresaba, un oficio al otro día, a migración, a la puerta, Ujú. entregado, me firmaban el oficio, la copia. Y bien no había llegado yo, retornado a la policía, y ya ellos estaban en el parque de nuevo. De nuevo, es para que usted O sea vea. que lo que te estoy diciendo es que tú dijiste que había que esperar un día. No, eso sucede en minutos. Eso es constante. Yo no me rendí, yo continué mientras estuve al frente. ¿Por qué? Porque mira qué pasa. La diferencia entre un comandante policial regional y a uno del distrito es que el regional es quien despacha con las autoridades. El comandante de la policía en Jimaní, por ese caso específico, Sí. es quien se reúne con el senador de la provincia, que es Independencia. Es quien se reúne con los diputados. Es quien se reúne con los alcaldes, que los alcaldes son los jefes de las ciudades, de las provincias. Sí. Entonces, pero hay un presagio que yo no sé de qué manera. A mí me encanta desafiar el proceso, pero ¿qué pasa? La política partidista permea. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿hasta qué punto les vamos a permitir a los políticos Ujú. que incurran en lo que no es correcto? Porque a ti te eligen para que seas representante de ese segmento, de esa población, pero es para que las cosas funcionen, para Bueno, que tú pero las gestiones, para que las cosas se hagan bien. Claro, general, eso lo dice el artículo 2 de la Constitución, el pueblo quien emana los poderes Los poderes. y ellos lo van nos van a representar los términos que establece la Constitución, no el relajo que No tienen es estos relajo que políticos. tienen estos políticos. Sí, estoy de Entonces tú acuerdo con apareces una usted. persona, te llaman, coronel, ese de la gente del partido, esa fue de la gente que hicieron campaña, por esa gente fue que Luis Abinader ganó, por decir, porque es el Sí. presidente de turno, Sí. porque lo han hecho con todos los gobiernos. Sí. Pero si el coronel se resiste Ah, no, ya a tiene ponerlo problema. en libertad, ese coronel se pone en mala. Ujú. Y ese funcionario, ese alcalde, ahí se presenta al destacamento y le dice, mira, te vas de aquí, voy a solicitar tu traslado. Eso nada más pasa aquí también en este país. Pero claro que sí. Porque al policía se respeta en cualquier parte del mundo. Pero mira en Colombia a ti te designan en un cargo. Traigo Colombia a colación Ujú. porque hay un convenio Estados Unidos, Colombia, República Dominicana. Y usted se fija también que cuando se va a implementar un plan piloto, siempre se traen policías colombianos. Ujú. Incluso el que está desempeñando ahora el cargo de comisionado es un mayor general en la honrosa condición de retiro de la Policía de Colombia, Ujú. para fortalecer ese planteamiento. Cuando a ti te designan en Colombia en un cargo como coronel, son 2 años, sin importar lo que pase. Sí. Pero te van a fiscalizar, tiene una evaluación de desempeño. O sea, me refiero a sin importar lo que pase, que tú puedes tener un encontronazo sin faltar el respeto con una de las autoridades y esto hay que buscarle la forma de que sea subsanado. Ujú. Pero aquí no, aquí un político. Y otra cosa también es que nosotros muchas veces no nos respetamos Sí. porque nos valemos del político para que nos asignen en un lugar. Usted tiene que respetarse, Claro que que sí. lo evalúen. Esas son de las otras falencias que tienen nuestros organismos de seguridad que tienen que fortalecer esa norma Sí. para que a usted lo designen en un cargo. General, ahora usted trae a Colombia a colación y me nace una pregunta, porque este es un programa muy orgánico y uno va... Perfecto. Hablando de Colombia, el presidente Gustavo Petro habló acerca del gran alijo histórico
que agarraron en República Dominicana. ¿Cómo usted ve todo esto de este gran alijo? Hablo de las 9 toneladas, Sí, que vienen siendo 9.000 kilos. 9.000 kilos, claro. Sí, que hablaron que es algo inmenso. En principio se habló de 9.5 y luego Sí. 9.8, que no sabemos, No, sabemos qué fue lo que pasó ahí. sí. Bueno, ok. Pero mire qué pasa. Hay que tener cuidado cuando uno, me refiero a la generalidad, Ujú. cuando usted va a emitir una información, un comentario. ¿Qué resulta? Todo lo que se ha hablado con relación a ese tema, que las autoridades de turno de nuestro país, que están al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo vendieron como el mayor impacto, algo sin precedente, pero las falencias del desarrollo en el proceso, tanto de la inteligencia que tiene un ciclo para que se aplique, como los fundamentos de la investigación. Todas esas falencias las cometieron las autoridades dominicanas. Ujú. Todas las informaciones que hoy en día no resisten análisis lógicos salieron de la DNCDE. Y eso ha permitido que surjan todas estas conjeturas y que uno realice preguntas, esperando respuestas, pero respuestas concretas. Fallas que se pueden identificar. Se dijo que era procedente de Guatemala, la cocaína. Bernardo Arévalo de León, un hombre que es experto en relaciones internacionales, porque nadie ha dicho eso, porque nadie se pregunta por qué Bernardo Arévalo de León toma esa postura. Es que Bernardo Arévalo de León fue senador, pero fue viceministro de Relaciones Exteriores en su país. Un hombre con una trayectoria. Y fue embajador en España por Guatemala, un hombre que conoce las relaciones internacionales y la política internacional. O sea, primero se pronuncian las autoridades que tienen que ver con esto, con el tema de los puertos, y luego él sale al frente de su país y dice, no, esos contenedores no fueron contaminados en Guatemala. Es más, y las autoridades dominicanas admitieron, oiga el alcance, el impacto, o sea, eso te demuestra que un hombre, que un estratega, que él sabe lo que está haciendo, no un improvisado. Es más, las autoridades dominicanas admitieron que la contaminación fue en su país. Pero nosotros seguiremos cooperando con ellos por el Limpia Guatemala. ¿Qué hacen las autoridades de Honduras? La Dirección General de Marina Mercante también se pronuncia y dice, no, ese contenedor llegó al puerto hondureño procedente de los puertos de Guatemala, pero solamente ancló. Aquí no hubo descarga, ni carga, ni transbordo. Lo único que ha sido coherente de ese caso es que siempre se ha dicho que había un contenedor vacío. Entonces, cuando las autoridades dominicanas dicen que avistaron los organismos de inteligencia que están en el puerto multimodal Caucedo, movimientos irregulares, eso tiene una falla, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí, o no a mí, a la generalidad, que ocupaste 9.5 paquetes de sustancias psicotrópicas y tú no apresaste una persona? Tú sabes que eso te va a generar un ruido, porque a los norteamericanos, ¿qué es lo que les interesa? Desarticular las estructuras del crimen organizado. Entonces, yéndonos con Gustavo Petro, ¿qué busca Petro con estas informaciones? ¿Qué busca generar? Bueno, pero hay que hacer un análisis. Catatumbo, ¿qué es Catatumbo? Catatumbo es un río que nace en Santander. Santander es un distrito que está al norte de Colombia, está integrado por 7 provincias, pero Santander también es la ciudad de esa parte. Ese río nace allá, cambia el nombre 3 veces, tiene 450 kilómetros de longitud. ¿Y usted sabe qué pasa? Que de esos 400 kilómetros, de esos 250 kilómetros, 250 pertenecen a Colombia y 210 a Venezuela. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Es una especie de río masacre. En un momento es propiedad colombiana, pero en otro momento es propiedad de Venezuela.
Entonces, ¿qué pasó allí? Las grandes masacres se cometieron ahí desde los años 60 porque los colombianos no tuvieron visión para desarrollar eso. Allí funcionaron unas petroleras y esa población indígena fue atacada. ¿Qué hicieron las guerrillas y los paramilitares? Dijeron, wow, pero mira, qué ruta para el trasiego y de la producción de la hoja, que es la materia prima para que se produzca esa sustancia psicotrópica. Y ahí comenzó ese problema, esas grandes masacres. ¿Qué se le dice a eso? Las grandes desapariciones fue en ese río Catatumbo. Se dice, se le llamaron desapariciones forzosas admitidas. O sea, decapitaban a las personas, lo lanzaban a ese río y los familiares mirándolo, cómo la corriente del río se lo llevaba y no se atrevían a denunciar eso porque eso es un espacio de tierra de nadie. Ese espacio está dominado ahí por las guerrillas y los paramilitares. Entonces, de un lado venezolano y de un lado colombiano. Entonces, ¿por qué el presidente, con todo el respeto que se merece, Gustavo Petro de Colombia, no trajo esas informaciones a colación también a la población cuando él dijo que con cooperación de la inteligencia de la policía colombiana es que se le da seguimiento a eso y se puede entonces incautar, porque no se puede hablar de ocupar, ocupar es cuando usted apresa, incautar, pero yo le voy a dar un dato también. Cuando se hizo la incineración, los paquetes siempre tienen un logo. Las autoridades dominicanas lo saben y las internacionales. Cómo eso se trabaja. Eso tiene un logo. Y ese logo, ¿qué identifica? ¿A qué cártel pertenece? Y lo que se incineró allí, los paquetes tenían distintos colores. Entonces, hay una serie de conjeturas. ¿Qué busca Petro? Iván Duque, expresidente colombiano, estuvo en la toma de posesión del presidente Luis Abinader. 16 de agosto, Teatro Nacional. Ok. Sabemos de ese acuerdo bilateral, triangular, podemos decir, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana. El presidente de República Dominicana de manera categórica dijo que la DNCD, conjunto a la DEA, iban a elaborar un informe para aclarar todo. ¿Dónde está el informe? Conjetura. Llegaron a nuestro país autoridades de la DEA, un manuscrito, y eso es el documento oficial. O sea, mucha conjetura es lo que hay en ese caso. General, con usted vamos a hacer varios programas, ¿verdad que sí? Yo lo voy a invitar para otro programa, pero gracias, ¿verdad?, por la oportunidad, muy preparado. Y estamos a su orden y gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Señores, vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.